¿Qué pasó cuando mi novio se quedó dormido durante la noche de cine? Un mensaje que arruinó. Todo empezó con una noche tranquila, de esas que parecen sacadas de una película romántica, donde todo está en su lugar. Alejandro y yo estábamos en el sofá abrazados bajo una manta gruesa, con una copa de vino Rioja en la mano y una vieja película italiana en la pantalla. Llevábamos 3 años juntos. Acabábamos de dar la entrada para una casa en las afueras de Valencia. Hablábamos de hijos de colores para pintar el salón de nombres para nuestro futuro perro. Paco. Íbamos a llamarlo Paco. Yo pensaba que estaba viviendo la vida perfecta. Alejandro se quedó dormido antes de que terminara la película. Su cabeza descansaba sobre el cojín, su respiración era lenta y constante. Todo parecía tan pacífico. Su móvil estaba entre los cojines apenas iluminado por la luz tenue del televisor. Vibró una vez. No soy celosa, no soy de revisar teléfonos, pero algo en mi estómago se apretó. Tal vez fue intuición o simplemente el destino burlándose. La pantalla se encendió y no pude evitar mirar. Fue automático, como una reacción instintiva. Todavía recuerdo tu abrazo de anoche. No olvides nuestro fin de, me quedé congelada. Sentí como si alguien me vaciara por dentro. Leí esos mensajes una y otra vez, pensando que tal vez estaba soñando, pensando que tal vez había leído mal. Pero no. El remitente era Proyecto Arte, un supuesto contacto de trabajo, un proyecto. Claro, un puto proyecto. Me temblaban las manos, me ardía el pecho. Todo mi cuerpo entró en modo alerta. Quise gritar, pero solo caminé como un robot hacia la cocina, recogí los vasos y volví a cubrir a Alejandro con la manta, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de leer mi propia condena emocional. Fui al baño, cerré la puerta, me miré al espejo y me rompí. No hubo lágrimas cinematográficas, no hubo gritos, solo un silencio seco. Un nudo en la garganta que no me dejaba respirar, un vacío que me apretaba las costillas. Lo que más dolía no era el engaño en sí, sino lo rápido que todo podía derrumbarse. Todo por 2 líneas de texto, todo por un mensaje que no era para mí. Y mientras él dormía como si el mundo no tuviera peso, yo sabía que algo se había roto, que ya no había vuelta atrás, que esa noche yo dejé de confiar. Conocí a Alejandro una noche de abril en Madrid, en una clase de inglés para adultos que ambos tomamos por obligación más que por interés. Yo necesitaba mejorar mi nivel para un posible ascenso en la empresa. Él decía que quería prepararse para viajar, aunque luego supe que solo se había apuntado porque una ex se lo había recomendado. Lo gracioso es que esa misma noche, después de clase, terminamos en el mismo vagón del metro. Nos sentamos frente a frente y tras unos minutos incómodos de fingir que no nos reconocíamos, él rompió el hielo con un comentario tonto sobre mi acento al pronunciar Thursday. Nos reímos. Fue tan natural, como si ya nos conociéramos de antes. Y desde esa noche empezamos a coincidir, a propósito, a veces accidental, a veces no tanto. Lo nuestro no fue un flechazo. Fue más bien una construcción lenta con cimientos fuertes. Nos unía a algo tan simple y tan profundo como el amor por el cine. Empezamos yendo juntos a ciclos de cine independiente, luego a festivales locales. Y los viernes se convirtieron en nuestro ritual sagrado noche de película, vino y manta. Nos escribíamos reseñas tontas de las pelis que veíamos, discutíamos los finales, nos peleábamos por directores, pero siempre terminábamos riendo. Alejandro era ingenioso, culto, atento. Sabía escuchar y tenía esa forma de mirar que te hace sentir que el mundo se detiene cuando te enfoca. Y yo estaba rota en algunos aspectos cuando lo conocí y él parecía tener el mapa para entender mis grietas. Durante los primeros meses todo era descubrimiento. Nos perdíamos por las calles de Malasaña. Comíamos bocadillos en los bancos del Retiro. Compartíamos auriculares en el bus mientras él insistía en que escuchara a Serrat.
me enseñó a amar el vino. Rioja me acompañaba al rastro aunque lo odiara, y siempre encontraba formas de hacerme sentir especial. Una vez, sin razón alguna, me esperó fuera de la oficina con un ramo de flores secas. Para que duren más que cualquier promesa, me dijo. ¿Cómo no enamorarme? Después de un año, decidimos vivir juntos. Al principio fue difícil, yo soy meticulosa, él es caótico. Yo necesito silencio para trabajar. Él pone música hasta para cepillarse los dientes. Pero aprendimos a encontrarnos en el medio. Nos hicimos rutina, de la buena, de la que no te pesa. Teníamos nuestras manías, nuestros chistes internos, nuestras películas prohibidas que solo veíamos juntos. Cada rincón del piso tenía un pedazo de nuestra historia. Luego vino la mudanza a Valencia. Él consiguió un trabajo mejor en un estudio de arquitectura y yo pude hacer home office. Nos entusiasmaba empezar de cero en otra ciudad como una nueva etapa. En Valencia, nuestra vida se volvió más tranquila, más adulta. Empezamos a hablar en serio sobre el futuro. Había domingos en los que solo hablábamos de nombres de bebés. Él quería que si era niño se llamara Hugo, yo insistía en Nico. Pero ambos coincidimos con el perro se llamaría Paco, un bulldog con cara de pocos amigos pero corazón de mantequilla. Lo que más recuerdo de esos meses es la sensación de seguridad, de pertenencia. Yo, que siempre había sentido que el amor era frágil, encontraba en Alejandro un refugio. Me preguntaba si de verdad existían las parejas que lo hacían funcionar y pensaba que nosotros lo estábamos logrando. A veces me despertaba antes que él solo para mirarlo dormir, para guardar en mi memoria la paz de su cara entre las sábanas. Y luego vino la casa. Ver casas fue divertido al principio, luego agotador. Pero cuando encontramos la casa adosada en Torrent, con ese patio que daba al Naranjal y las ventanas enormes que dejaban entrar el sol de la mañana, supimos que era esa, la que habíamos imaginado. Firmamos el contrato de reserva y lo celebramos con cava y croquetas en nuestra terraza. Me abrazó fuerte y me dijo, Gloria, esta va a ser la casa donde vamos a ver crecer todo lo que soñamos. Y le creí, porque en ese momento no había duda. No había sombras, todo era luz. Nos pasamos semanas hablando de pintura de muebles, de si íbamos a tener jardín vertical o no. Hicimos una lista de las primeras películas que veríamos en el nuevo salón. Yo ya tenía visualizado hasta el rincón de lectura con mi butaca favorita. Todo era tan real, tan nuestro, y ahora todo eso se siente como un chiste cruel. Miro hacia atrás y me cuesta entender en qué momento empezó a cambiar, porque no fue de un día para otro. No hubo peleas grandes, ni gritos, ni infidelidades obvias. Alejandro seguía besándome por las mañanas, seguía mandándome memes, a mitad de la jornada seguía preguntando qué queríamos cenar. Pero algo con el tiempo se enfrió. No lo noté al principio, o no quise notarlo. Él empezó a llegar más tarde, a estar más distraído, a decir que el trabajo le absorbía más. Yo justificaba todo, porque lo amaba, porque confiaba, porque nadie quiere aceptar que la persona con la que comparte su vida puede tener una doble cara. Recuerdo un día en que lo esperé para cenar y no llegó. Dijo que había tenido una reunión de última hora con un cliente. Pedí sushi para 2 y comí sola. Pensé que estaba cansado, que necesitaba espacio, que era normal. Pero ahora veo que era otra cosa, que yo cenaba sola mientras él abrazaba a alguien más. Es fácil conectar los puntos cuando todo explota, pero en ese momento estás ciega. Te aferras a la imagen que construiste, a la historia que narraste 1000 veces a tus amigas. Alejandro es diferente, es maduro, es claro, es bueno, qué risa, qué ingenua. Y lo peor es que nadie te prepara para este tipo de traición, porque no es solo la infidelidad, es la traición a un proyecto de vida, a una complicidad, a una promesa compartida. Yo creí que nuestro amor era para siempre. 3 años. No son solo fechas, son miles de mensajes, de besos, de noches en vela, de planes de cumpleaños, de risas tontas y abrazos largos.
Son cicatrices que uno aprende a amar, y Alejandro era mi compañero, mi cómplice, mi todo. O eso pensaba. Ahora me doy cuenta de que solo era el personaje que él necesitaba interpretar mientras encontraba otra función, otra obra, otro escenario. Pero aún no sabía toda la verdad, y cuando la descubrí, no volví a ser la misma. La noche en que todo se quebró empezó igual que muchas otras. Una cena ligera, risas suaves, una película elegida con cariño. Alejandro y yo teníamos una rutina los viernes que casi parecía un ritual: preparar algo sencillo de cenar, abrir una botella de vino Rioja, apagar todas las luces menos una lámpara de esquina y sumergirnos en alguna película clásica. Esa noche tocó una comedia italiana que ambos habíamos visto antes, pero nos gustaba repetirla. Él se sentó conmigo en el sofá, me acarició el cabello con esa familiaridad que solo dan los años y me dijo que estaba feliz, que este tipo de noches eran sus favoritas. Yo, estúpidamente enamorada, le creí. Comimos entre risas, nos mirábamos de reojo cada vez que algún personaje decía algo ridículo. Alejandro se apoyó en mi hombro, me besó la mejilla y dijo que no sabía cómo había tenido tanta suerte de encontrarme. Después de 3 años juntos, aún me hacía sentir especial con esas palabras, pero no sabía que esa noche iba a ser el principio del fin. No sabía que algo tan cotidiano como el sonido de un móvil podía derrumbar todo lo que habíamos construido. Fue después de la cena. La película seguía en marcha, pero él ya estaba medio dormido. Se acomodó en el sofá, se cubrió con la manta y en pocos minutos empezó a respirar profundamente en ese ritmo lento que indica que ya no está. Yo recogí los platos, los llevé a la cocina, puse un poco de orden como siempre. La casa estaba en silencio, solo se oía el murmullo de los diálogos de la película, cuando de pronto escuché un zumbido suave. Miré de reojo. El móvil de Alejandro había vibrado iluminando levemente el cojín a su lado. Lo ignoré al principio. No era mi costumbre mirar su teléfono, confiaba en él, siempre lo hice. Pero entonces volvió a vibrar. Y luego, una tercera vez. La pantalla se encendió y sin querer, mis ojos leyeron una frase que parecía escrita con fuego. Todavía siento tu abrazo de anoche. Me congelé. No sabía si había leído bien. Me acerqué despacio como si el aire se hubiera vuelto pesado. La pantalla volvió a apagarse, pero mi corazón latía con fuerza con esa sensación de que algo muy grave estaba a punto de estallar. No lo toqué de inmediato. Me senté a su lado, lo observé dormir. Parecía tan tranquilo, tan inocente, tan cínicamente en paz. La respiración se me aceleró. No quería imaginar cosas. No quería ser esa persona desconfiada que crea tormentas donde no hay nubes. Pero algo en mi pecho ya sabía la verdad. El móvil volvió a vibrar. Esta vez no dudé. Lo tomé con cuidado, asegurándome de que no se despertara. Para mi sorpresa no tenía clave. Desbloqueado, abierto, como si no tuviera nada que ocultar, o como si pensara que yo nunca miraría. Y ahí estaba el nombre del contacto: Proyecto Arte. Proyecto Arte. ¿Desde cuándo los proyectos de trabajo te mandan mensajes a las 11:30 de la noche diciendo que extrañan tu abrazo? Abrí la conversación. Lo que leí me dejó sin aire. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte mañana. Tu piel me hace perder la cabeza. Prométeme que no te vas a echar para atrás. Mi estómago se revolvió. No podía creerlo. Empecé a deslizar hacia arriba leyendo cada mensaje, cada respuesta. No había dudas. Estaban teniendo una aventura. Usaban ese nombre falso como pantalla. Como si el engaño fuera menos sucio si tenía una etiqueta profesional. Pero era todo lo contrario. Era repugnante. Vi fotos que me rompieron el alma. Selfies en lo que parecía una habitación de hotel. Alejandro con una camiseta que yo le había regalado, abrazando a una mujer que sonreía como si tuviera el mundo a sus pies. Capturas de videollamadas, audios, incluso frases que él me había dicho a mí en momentos íntimos, ahora recicladas para otra.
Sentí que me ardía la cara. Sentí que me arrancaban la dignidad con cada palabra leída. Me levanté del sofá temblando. Caminé hasta el baño. Cerré la puerta. Me senté en el suelo frío y empecé a llorar. No de rabia, ni siquiera de tristeza. Lloraba como quien se descubre sola en medio del naufragio, como quien mira hacia atrás y se da cuenta de que todo ha sido una farsa. Pensé en cada día que él había llegado tarde con excusas en cada fin de semana, en que decía estar agotado, en cada no me apetece salir hoy que yo aceptaba sin cuestionar. Todo coincidía. Las piezas encajaban con precisión dolorosa. No era una aventura fugaz. Era algo constante, planificado, cobarde. Estuve ahí más de media hora intentando recomponerme. Me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, la expresión vacía. Y de pronto algo en mí cambió. Dejé de llorar. Dejé de temblar. Apareció una claridad brutal. No iba a enfrentarlo esa noche. No iba a despertar a la bestia y gritar como en las películas. No, iba a ser estratégica, inteligente, precisa. Volví al salón. Alejandro seguía dormido. Me senté a su lado. Lo observé por un largo rato, y mientras él respiraba con total calma, yo pensaba en lo que iba a hacer, en cómo iba a descubrir toda la verdad, en cómo le iba a devolver sin violencia todo el daño. Pero para eso necesitaba pruebas, muchas. Regresé al baño, me llevé el móvil conmigo. Empecé a tomar capturas de pantalla, una por una, conversaciones enteras, fechas, horarios, fotos, audios. Me envié todo a un correo alternativo que tenía desde la universidad. Cuando terminé, eliminé el historial de navegación, borré las imágenes temporales, cerré todo. No dejé rastro. Esa noche no dormí. Me tumbé a su lado fingiendo estar dormida, pero mi cabeza no dejaba de maquinar. Pensaba en Lucía, mi mejor amiga. Ella siempre había tenido sospechas. Decía que Alejandro era demasiado encantador para ser real, que había algo en su forma de evitar ciertas preguntas, en su manera de mantener su móvil siempre en silencio. Yo nunca quise escucharla, pero al día siguiente sería la primera persona a la que llamaría. Al amanecer, Alejandro se despertó antes que yo. Me dio un beso en la frente y me preguntó si quería que preparara café. Lo miré a los ojos y dije que sí, que me encantaría. Le sonreí, y en esa sonrisa escondí todo el dolor, toda la furia, todo el plan, porque él no sabía que yo ya sabía, y eso era mi arma más poderosa. Desde aquella noche en que descubrí los mensajes cada segundo junto a Alejandro, fue una actuación. Me convertí en actriz de mi propia vida, interpretando el papel de la novia feliz, tierna, comprensiva. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, le preguntaba cómo le iba en el trabajo, lo abrazaba cuando llegaba cansado y cada noche lo besaba antes de dormir. Por fuera todo seguía igual, pero por dentro mi corazón era un campo de ruinas. Lo observaba con una mezcla de asco y fascinación. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentirme con tanta facilidad? ¿Cómo podía abrazarme después de haber estado con otra? La mañana siguiente a aquella revelación llamé a Lucía. No pude contener las lágrimas mientras hablaba. Fue como abrir una presa. Ella no me interrumpió. Me escuchó con el corazón como siempre. Cuando terminé de contarle todo, su voz cambió de tono. Pasó de la tristeza al fuego. No vamos a dejar que este cabrón se salga con la suya. Y ahí empezó todo. Lucía y yo éramos una dupla perfecta. Ella impulsiva, explosiva, valiente. Yo más fría, analítica, silenciosa. Nos complementábamos. Esa misma tarde, mientras Alejandro estaba en el trabajo, Lucía vino a casa. Nos sentamos con mi portátil en el comedor, con un cuaderno, bolígrafos y una misión clara: investigar todo. Cada movimiento, cada excusa, cada mentira. Empezamos por los extractos bancarios. Yo tenía acceso a una de sus cuentas conjuntas, la que usamos para los gastos del hogar. Descargamos los movimientos de los últimos 3 meses. Ahí estaba todo: Uber a horas extrañas, cargos de restaurantes,
donde yo nunca había estado flores, 2 noches en un hotel boutique en el centro de Valencia. Y lo más impactante, una compra en Joyería Sevilla el día 13 de febrero, el día antes de San Valentín, que me regaló a mí ese día una tarjeta hecha a mano y un desayuno en casa. ¿Qué le regaló a ella? No lo sabía aún, pero lo iba a averiguar. Lucía soltó una carcajada amarga. El tipo se gastó 150 euros en una pulsera para la amante y a ti te dio una tostada con aguacate. Me dolió. No por el dinero, sino por el desprecio disfrazado de gesto simple. Yo siempre valoré lo sencillo, pero ahora entendía que él lo usaba como escudo, para esconder su doble vida. Después revisamos su historial de ubicaciones. Como buena despistada tecnológica, nunca había pensado en eso, pero Lucía sí. Entramos a su cuenta de Google. Fechas, horas, lugares. El viernes pasado, según él, estaba en una reunión con unos clientes en la costa. En realidad había pasado la tarde en un hotel en Ruzafa. El sábado, que juraba haber pasado con sus padres en Torrent, apareció en un restaurante romántico en el Cabanyal. Todo cuadraba con los mensajes que leí en su móvil. Cada mentira tenía una ubicación que la desmentía. Montamos un calendario. Marcamos los días de sospecha, cruzamos los mensajes con los movimientos bancarios, los Uber, los pagos con tarjeta. Era como armar un rompecabezas que solo tenía una imagen posible. Alejandro era un mentiroso profesional y yo su espectadora tonta. Pasé los días siguientes manteniendo la farsa. Le hacía preguntas inocentes, pequeñas trampas. ¿Qué tal estuvo el sushi del sábado con tus padres? Lo miraba mientras respondía sin pestañear. Estuvo buenísimo como siempre. Mentía con una fluidez espeluznante. Y yo asentía, lo abrazaba y pensaba, qué bien actúas, cabrón, pero no mejor que yo. Mientras tanto, Lucía contactó con sus 2 hermanos Marcos y David. Ellos también sabían lo que era ser traicionados y no dudaron en ayudarnos. El plan empezó a tomar forma. Yo fingiría un viaje de trabajo a Barcelona el próximo fin de semana. En realidad me quedaría en casa de Lucía, vigilando todo desde lejos. Instalaríamos una cámara discreta en el timbre de la puerta. También activaríamos la función de localización GPS desde su móvil. Todo legal, todo limpio. Solo observación, solo la verdad. El miércoles por la tarde, mientras Alejandro trabajaba, Marcos vino a casa y colocó la cámara. Era tan pequeña que parecía parte del timbre original. Nadie notaría nada. Hicimos pruebas, grababa perfecto incluso de noche. El jueves sincronizamos su ubicación en tiempo real desde mi móvil. Cada paso, cada esquina que pisara lo sabríamos. Me sentía como en una película de espionaje, pero no era ficción, era mi vida. Llegó el viernes. Por la mañana le dije a Alejandro que tenía una reunión importante en Barcelona y que volvería el domingo por la noche. Fingí nervios, metí ropa en una maleta, me perfumé, lo besé en la mejilla y le deseé suerte con sus proyectos. Me abrazó fuerte como si nada, como si no estuviera a punto de invitar a su amante a la casa que estábamos comprando juntos. ¡Qué ironía! Me fui en Uber hasta casa de Lucía. No podía parar de temblar. La mezcla de adrenalina, tristeza y rabia me tenía al límite. Me costaba respirar. Me costaba no llorar. Pero tenía que mantenerme fuerte. Esta vez no me iba a derrumbar. Pasaron las horas. Comimos algo, pusimos música suave, fingimos que todo estaba bien, pero los dos sabíamos que estábamos a minutos de ver la verdad en una pantalla. A las 19:36 recibí la primera notificación. Alejandro había llegado a casa. A las 19:54 el GPS mostró que se detuvo en una dirección cercana. Luego volvió. Y a las 20:07 el timbre sonó. La cámara captó todo. Ahí estaba él abriendo la puerta con una sonrisa que no me daba a mí. Frente a él una mujer de cabello castaño, alta, con un vestido rojo ajustado. Llevaba una botella de vino en la mano y lo abrazó apenas cruzó el umbral. Lo besó en la boca, con confianza, sin miedo, como si esa fuera su casa, como si yo no existiera.
Lucía soltó un hija de puta en voz baja. Yo solo respiré hondo. Quería romper el móvil. Quería correr y gritarle en la cara, pero no lo hice. Dejé que la cámara grabara todo. Alejandro cerró la puerta tras ella y con eso cruzó una línea que ya no tenía retorno. Esa noche no dormí, ni un segundo. Me pasé revisando cada detalle del video. Tomé capturas. Preparé una carpeta con todos los mensajes, las facturas, las grabaciones. Todo. No por despecho, por justicia. Porque si él había tenido el descaro de destruir mi mundo a escondidas, yo iba a ser quien lo hiciera enfrentarse a las consecuencias. Y apenas estaba empezando. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. En casa de Lucía, el sol entraba tímido por la ventana del salón. El café tenía ese amargor denso que combina bien con el insomnio. Habíamos dormido poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Alejandro abriendo la puerta con esa sonrisa de mierda se repetía como una pesadilla. La mujer que lo acompañaba ahora, sabíamos su nombre. Carmen, la nueva directora creativa del estudio de arquitectura donde él trabajaba, se movía con total confianza por la casa. Su casa, mi casa, nuestra casa, como si fuera suya, como si yo no existiera. Revisamos los videos una y otra vez. El audio era claro, besos, risas, susurros. Incluso hubo una frase que me taladró la mente, por fin solos, sin horarios, sin esconderse. Ella lo dijo mientras dejaba su bolso sobre el sofá que yo misma había elegido en Ikea con tanta ilusión. Alejandro rió y respondió: «Este lugar ya se siente más tuyo que mío». Y sí, claro que se sentía suyo. Ella lo había ocupado todo. Mis espacios, mi historia, mi vida. Lucía, que intentaba mantenerse firme por mí, tuvo un momento de debilidad cuando escuchamos cómo él abría la botella de vino que habíamos reservado para celebrar la firma definitiva de la casa. «Este lo guardamos para algo especial», le dijo a Carmen. Me atraganté con el aire. ¿Qué clase de monstruo era? Pero ya no iba a llorar más, ya no. Esa mañana se convirtió en el inicio de mi plan final, y no lo haría sola. A las 10 de la mañana llamamos a Marcos y David. Les contamos todo. Les mostramos las pruebas. Ellos, que ya sabían que Alejandro me estaba engañando, pero no con quién ni cómo, no pudieron contener la rabia. «¿En serio metió a esa tipa en tu casa?», dijo Marcos apretando los puños. David se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro. «Esto no se queda así». El plan era claro. Esa misma tarde, cuando Alejandro saliera de casa, porque sabíamos que siempre iba al gimnasio los domingos, a las 17:00 entraríamos en el piso. Recogeríamos mis cosas y dejaríamos sobre la mesa del comedor un pequeño paquete, un dossier con todas las pruebas impresas y organizadas, una nota manuscrita que decía «Gracias por nada» y las llaves de la casa encima. Nada más. Ni gritos, ni confrontaciones, solo hechos, dignidad y justicia. Pero había más. Además de dejarle todo, envié un correo con el video editado y las capturas de pantalla a 2 destinatarios muy importantes. Sus padres, quienes habían aportado parte del dinero para la compra del piso. Su jefe directo en el estudio de arquitectura, donde existía una política explícita contra relaciones entre superiores y subordinados, especialmente cuando no se declaraban formalmente. Sabía que era un golpe bajo. Sabía que podía parecer cruel. Pero después de ver cómo había jugado con mi vida durante meses, no me quedaba duda, Alejandro no merecía compasión. Y si bien yo no podía destruirlo, podía mostrarle al mundo quién era realmente. A las 16:30 nos subimos al coche de Marcos. Íbamos los 4, Lucía, sus hermanos y yo. Nadie dijo mucho durante el trayecto. La tensión era densa. En mis manos llevaba la carpeta con todo lo impreso. Había leído esos mensajes tantas veces que ya los tenía memorizados. Cada mi amor, cada te extraño, cada promesa sucia, cada cita robada. Era como llevar mi propio corazón destrozado en forma de papel. Llegamos al edificio a las 16:55. Alejandro salió del portal puntual en ropa deportiva, con su mochila al hombro y los auriculares puestos. Ni siquiera miró alrededor.
Total, no tenía razones para sospechar. Se subió a su coche y se fue. No sabía que esa sería la última vez que pisaría ese piso como su casa. Esperamos 2 minutos. Luego entramos. Subimos las escaleras en silencio. Yo abrí la puerta con mi copia de la llave. Al entrar, el olor me golpeó. Primero era el perfume de Carmen, dulzón empalagoso. Sentí una punzada en el estómago, pero no me dejé vencer. Marcos y David comenzaron a desmontar el armario de mi habitación. Lucía se fue a la cocina a recoger mis utensilios. Yo entré al salón. Todo estaba como en los videos. El sofá ligeramente hundido, la botella vacía sobre la mesa, 2 copas con restos de vino, un pañuelo tirado en el suelo. Me agaché, lo recogí y lo tiré a la basura. Con rabia, con dignidad. Poco a poco llenamos 4 cajas. Ropa, libros, marcos de fotos, documentos. Dejé atrás todo lo que me recordara a él. Solo me llevé lo que era mío, lo que me representaba. No quería conservar ni una planta regalada, ni una taza compartida, ni una nota vieja. Me iba a reconstruir desde cero. Cuando terminamos puse la carpeta sobre la mesa, encima las llaves. Y al lado la nota. Escribí solo 5 palabras. Disfruta tu libertad. Yo también. Cerré la puerta. Bajamos. Nadie dijo una palabra. Esa noche Alejandro tardó 2 horas en reaccionar. Me llamó 6 veces. No respondí. Luego empezó a enviar mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Qué es todo esto? A las 23:47 su tono cambió. Por favor, déjame explicarlo. A las 01:12 se derrumbó. Gloria, cometí un error. Te lo puedo explicar todo. Solo háblame. A la mañana siguiente tenía 17 llamadas perdidas y un correo que empezaba con: no sé cómo empezó todo esto, pero te juro que no era mi intención herirte. ¡Qué absurdo! Como si las noches de hotel, los regalos secretos y las mentiras fueran accidentes. 2 días después me escribió Carmen. No me lo esperaba. Usó un tono pasivo-agresivo. No era mi intención provocar una ruptura. Alejandro me dijo que lo vuestro estaba en pausa. No respondí. No merecía ni una sílaba mía. El mismo día recibí un mensaje de su madre. Un mensaje largo, doloroso. Decía que lo sentía, que no podía defender lo indefendible, que entendía si no quería volver a verlos, que me agradecía los años de respeto y cariño. Lloré, pero esta vez de alivio. Esa semana Alejandro fue apartado de su puesto. No lo despidieron, pero lo trasladaron temporalmente a la oficina de Sevilla. Decisión de Recursos Humanos, me contó una amiga que trabajaba allí. Carmen también tuvo que dar explicaciones. No supe qué más pasó, pero me bastó con saber que por primera vez él también perdía algo. Yo, mientras tanto, me fui a vivir con Lucía temporalmente. Luego encontré un estudio pequeño cerca del río con luz natural y una cocina acogedora. Empecé a reconstruirme, a limpiar no solo mi entorno, sino mi alma. Cada día, cada objeto nuevo, cada cambio de rutina, era una declaración silenciosa: sobreviví. Y sobre todo lo hice con la cabeza en alto. El silencio que siguió a mi desaparición fue el ruido más fuerte que Alejandro había escuchado en su vida. Yo lo sabía, porque ese tipo de personas no entienden la magnitud de sus actos hasta que se quedan sin a quién mentirle, hasta que ya no pueden manipular, convencer ni disfrazar. Cuando el escenario se cae, cuando el público se va, cuando la obra termina. Entonces, y solo entonces, el actor se enfrenta a sí mismo. Y Alejandro estaba solo, por fin. Después de las primeras llamadas fallidas vinieron los mensajes desesperados. No eran 1 ni 2, fueron más de 30 en 2 días. Me escribió por WhatsApp, por correo electrónico, incluso por Instagram, donde no solía escribirme nunca. Usó un tono que pasaba de la súplica al enojo, de la victimización al remordimiento fabricado. Cada palabra era una grieta más en su intento de mantener el control. Me decía que me amaba, que todo fue un error, que no sabía por qué lo hizo, que necesitaba hablar conmigo cara a cara.
Me acusó de exponerlo, de ir demasiado lejos, de hundirlo en su peor momento. Incluso intentó hacerme sentir culpable. ¿Cómo pudiste hacerme esto tú a mí, que lo eres todo para mí? Esa fue la gota que me hizo reír, en voz alta. Sola en mi nuevo piso, rodeada de cajas aún sin abrir, me reí como no lo hacía desde hacía meses. Porque no lo había hecho yo. Lo había hecho él. Y ahora simplemente estaba enfrentando lo que había tratado de evitar toda su vida, las consecuencias. Me enteré por terceros de todo lo que le estaba pasando. Su jefe lo llamó el lunes por la mañana. Ya había recibido el video y la documentación. Aunque no lo despidieron formalmente, lo apartaron del equipo creativo y le ofrecieron una salida elegante, traslado temporal a Sevilla, con revisión del puesto en 6 meses. Una degradación disfrazada de oportunidad. Carmen, por su parte, fue citada por Recursos Humanos. No hubo despido inmediato, pero se abrió una investigación interna por conflicto de intereses y violación del código ético de la empresa. Como si fuera poco, varios compañeros ya habían empezado a hablar. Sabían, sospechaban. Ahora tenían pruebas. Sus padres, que al principio intentaron llamarme sin éxito, terminaron por escribirme un mensaje largo. El tono no era de reproche. Al contrario, era de disculpa. Me dijeron que estaban avergonzados, que nunca imaginaron que su hijo pudiera hacer algo así y que entendían si yo no quería volver a tener contacto con ellos. Fue extraño recibir ese mensaje, doloroso, pero también necesario. Me hizo sentir que al menos había adultos con principios en esa familia. Les respondí agradeciendo su honestidad, sin rencor, sin más palabras. Los amigos en común también empezaron a dividirse. Algunos me escribieron para apoyarme. Me dijeron que sabían que yo siempre había sido buena con Alejandro, que lo di todo, que no merecía esa traición. Otros, en cambio, se quedaron callados. Algunos incluso dejaron de seguirme en redes. Fue un pequeño golpe, pero entendí que no todos tienen el coraje de elegir el lado correcto cuando se trata de traición. Algunos prefieren la comodidad de la neutralidad, aunque eso signifique cerrar los ojos ante lo evidente. Y luego estaba él, Alejandro, el que me traicionó, el que decía amarme, el que lo arriesgó todo por una aventura egoísta. Un día, quizás el más patético de todos, me escribió desde el número de teléfono de un amigo en común. Sé que me has bloqueado, pero solo quiero decirte que estoy destrozado. No duermo. No como. Me odio por lo que hice. Cerré el mensaje sin responder. No porque fuera insensible, sino porque sabía que cada palabra era parte del mismo teatro. Durante semanas siguió intentándolo. Cambiaba de tono, de estrategia. Un día me escribía poemas, otro confesiones, otro amenazas emocionales. Pero yo ya no era la misma. Esa Gloria que lloró en el suelo del baño, que se temblaba al ver un mensaje, que se culpaba por no haber visto las señales. Esa Gloria había muerto. Y en su lugar había una nueva. Una mujer cansada, sí, herida, pero fuerte. Más fuerte de lo que él jamás había imaginado. Mientras él se desmoronaba, yo empezaba a reconstruirme. Había alquilado un estudio pequeño con mucha luz. Cada rincón estaba vacío al principio, pero se fue llenando poco a poco de detalles que yo elegía. Plantas, velas, una nueva manta de sofá que no compartía con nadie. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a respirar sin que me doliera el pecho. Lucía me visitaba cada semana. Mis padres vinieron un fin de semana a ayudarme a pintar. Todo era lento pero honesto, real. Una noche, mientras tomaba una copa de vino sola en el balcón, revisé las fotos antiguas, las de Alejandro y yo, las de nuestros viajes, las de nuestra supuesta vida perfecta. Las miré con calma, sin lágrimas. Las borré una a una, sin odio, sin nostalgia, porque por fin entendía que no extrañaba a él. Extrañaba la idea de él, el futuro que proyecté sobre una persona que nunca estuvo a la altura. Y al aceptar eso sentí una paz profunda.
Carmen, la otra mujer, no volvió a escribirme. Supe por alguien del estudio que la relación con Alejandro se enfrió rápidamente, que discutían, que ella también se sintió usada, engañada, que no era la primera vez que él cruzaba la línea con una compañera, y entonces lo entendí todo. No era por mí, no era por Carmen, era por él. Era su forma de ser, su enfermedad, su vacío. A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto todo, de haber enviado los videos, las pruebas, los mensajes, y siempre respondo lo mismo: no fue venganza, fue justicia, porque callarse es regalarle poder al que te destruye. Y yo no nací para tragarme el dolor y fingir que no pasó nada. Yo nací para levantarme, para mirar de frente, para decir esto no está bien y actuar en consecuencia. Y lo hice, y no me tembló la mano. Fue una tarde de domingo en Granada. Habían pasado varias semanas desde que todo estalló. Yo estaba sentada en la terraza de una pequeña cafetería del Albaicín, escribiendo en mi libreta de siempre, la que usaba como diario desde hacía años. Llevaba ya un rato observando las nubes moverse lentas sobre la Alhambra, cuando escuché una voz que no esperaba volver a oír. «Hola, Gloria». Levanté la vista. Ahí estaba Alejandro. Vestía una chaqueta gris que le había regalado yo en nuestro primer invierno juntos. Tenía el rostro delgado, ojeroso. La sonrisa torcida de siempre había desaparecido. Estaba diferente, pero no porque hubiera cambiado. Estaba vacío. «¿Puedo sentarme?», preguntó señalando la silla frente a mí. Asentí. No por él, sino por mí. No tenía miedo. No tenía rabia. Solo curiosidad por ver hasta dónde llegaría su teatralidad. Se sentó con cuidado, como si yo pudiera romperme con cualquier movimiento. Me miró con los ojos húmedos. Esperé. «Quería verte», dijo al fin. «No para convencerte de nada. Solo necesito hablar contigo. Por última vez». Guardé mi libreta. Lo miré sin decir nada. Él tomó aire. Las manos le temblaban. «Te fallé. Eso ya lo sabes. Pero no sé si entiendes cuánto. No fue solo la traición, fue todo. Fuiste mi casa, mi compañera, mi vida, y la destruí. Me limité a escuchar. Me debía eso, a mí misma. Carmen, ya no está», añadió. «Fue un desastre. Nos hicimos daño. Ella también me dejó. Me dijo que yo no sé querer a nadie, que me alimento de la admiración ajena y que no sé estar solo. Y creo que tiene razón. No supe si reír o compadecerlo. Al final solo asentí. Me trasladaron a Sevilla. Perdí el respeto del equipo. Mi padre me mira como si no me reconociera. Mi madre no me habla desde hace un mes. Perdí la casa. Perdí a mis amigos. Pero lo peor no es eso». Me miró. Ahora sí, directamente. «Lo peor fue perderte a ti, porque contigo perdí la mejor parte de mí». Ahí por primera vez sentí una punzada. No de nostalgia, de compasión, por el hombre que fue, por el que fingió ser, por el que tal vez nunca supo cómo amar bien. «Solo tengo una pregunta, Alejandro», dije al fin con la voz serena. «Si yo no hubiese leído esos mensajes aquella noche, ¿habrías seguido engañándome?». Se quedó en silencio, largo, incómodo. No desvió la mirada, pero tampoco respondió. «Eso pensé», añadí respirando hondo. Me levanté. No necesitaba nada más. Lo había escuchado, lo había enfrentado y lo había superado. «Te perdono», dije mirándolo por última vez. «No para que tú te sientas mejor, sino para liberarme yo». Y me fui, sin mirar atrás. Hoy vivo en un pequeño apartamento en Sevilla. No es grande, no tiene jardín, no tiene esas ventanas enormes que soñaba tener en Valencia, pero es mío. Cada planta en la ventana, cada cuadro en la pared, cada cojín del sofá, los elegí yo, con calma, con cicatrices sí, pero también con dignidad. Volví a clases de flamenco, algo que siempre quise hacer y que dejé de lado porque Alejandro decía que era infantil. Ahora cada jueves por la noche bailo con mujeres que también han vivido cosas duras.
reímos, sudamos, nos miramos sin juzgarnos, y por primera vez en mucho tiempo me siento libre. A veces la gente me pregunta si volvería a confiar, si aún creo en el amor. Y la verdad es que sí, porque confiar no es de ingenuos, confiar es de valientes. Yo no perdí por haber amado, él perdió por no saber valorarlo. A ti que estás escuchando esta historia solo quiero decirte una cosa. Si alguna vez te han traicionado, si te han mentido, si has sentido que tu mundo se derrumbaba por culpa de alguien más, recuerda esto. No necesitas venganza para sanar, pero sí tienes todo el derecho a levantarte a decir basta y a recuperar lo que te pertenece, tu paz, tu dignidad, tu libertad. Y si te preguntas si se puede volver a empezar después de romperte en 1000 pedazos, la respuesta es sí. Estoy aquí y soy prueba de ello. Mi historia podría ser la tuya, la de tu amiga, la de tu hermana, la de cualquier persona que alguna vez confió de verdad. Si has vivido algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Nos leemos. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like, comparte y suscríbete. Porque merecemos hablar de lo que duele y también de cómo se sana.